David mató a Goliat. Pero de repente se quedan en nada más que David mató a Goliat y que David fue un ungido. Pero dame la revelación de eso. Cuando hay oración, Dios te da una revelación. Toda historia acarrea una revelación. Velar y orar para que no caigan en tentación. Y ahora tú le estás explicando a la audiencia que si no hay una oración, no hay una revelación. Y orar, no simplemente orar. Porque hay gente que ora mucho pero no velan. Cuando la palabra velar es cuidar, está atento. Porque hay gente que baja al monte, suben al monte y cuando bajan del monte le fallan a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron atentos a la maquinación de Satanás. Hay gente que ora mucho pero no velan. Por eso que cuando tú estás orando, tú tienes que poner una guerra dentro de tu casa. Porque cuando tú oras, Satanás dice, espérate, él ora mucho, pero yo sé cómo lo voy a tumbar. ¿Tú me estás entendiendo? Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano Joyce, evangelista por la misericordia de Dios. Y estamos aquí haciendo un contenido cristiano, ya que siempre estamos haciendo y dando una palabra a nuestro público que nos siguen en las redes sociales. No antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que active la campanita y que le dé like y comparta con un amigo para que este video y esta palabra llegue y restaure personas. Hoy tenemos un invitado especial y ese invitado especial es Fernando el Evangelista. Cuéntanos, Fernando, ¿qué tú traes para este público que te va a escuchar hoy? Dios bendiga, Dios guarde. Mi nombre es Fernando Benítez, casado. Por la honra y gloria de Dios estamos aquí para dar una palabra de restauramiento, de rompimiento. Amén. El tema que yo tengo es atado pero con propósito. Cuéntale a la audiencia cómo es atado pero con propósito. De repente podemos ver que nosotros como creyentes o cristianos que tenemos quizás 6 o 7 años en la iglesia, toditos tenemos una atadura que nos lleva a la ley del pecado. La atadura no nos deja ver la gloria de Dios. Pero del hecho de que tú tengas una atadura, hay un propósito como quiera. Y quizá nosotros no tenemos a Dios, pero por el propósito en poco tiempo vamos a tener a Dios. En el cual, que quizá hay gente que están atados a una área que ellos se sienten mal. Porque el apóstol Pablo dijo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Me da a entender que el apóstol Pablo tenía una área, pero no se sabe qué área él tenía. Porque él quería hacer bien, pero no podía. Él decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él se sentía tan mal en ese momento. Él quería como hacer el bien. Hay mucha gente dentro de las congregaciones que quieren hacer el bien, pero no pueden porque tienen una área que lo alejan de Dios. Tremendo. Tienen una área que lo aleja de Dios, pero siguen en la iglesia. Pero siguen en la iglesia. Y todito de nosotros, tanto como evangelista, tanto como profeta, misionero, pastor, están luchando contra algo dentro de él. O porque la guerra más grande no es cuando tú estás siendo perseguido por fuera, sino cuando tú estás siendo perseguido por dentro. ¿Por qué? Porque cuando tú estás siendo perseguido por fuera, tú eres bienaventurado. La Biblia dice en Mateo 5, bienaventurado el que padece persecución por causa de la justicia, porque ese será el reino de los cielos. Entendiendo, la guerra más fuerte cuando es por dentro. Todo el mundo carga una guerra por dentro. Una área, gloria a Dios, que esa área te pone más débil de la cuenta. Tú te sientes tan triste. Porque cuando tú quieres hacer el bien y hacer el mal, tú te sientes triste. Porque tú quieres mantener una santidad con Dios. Pero hay una fuerza contraria que nos empuja al pecado. Y yo siempre he dicho esta palabra, nadie puede hacer bien si no tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a empujar a hacer el bien. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso que vemos gente, gloria a Dios, que ellos se enfocan simplemente en leer, pero Dios no le da la revelación. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Te hablan de una historia que David mató a Goliat, pero de repente se quedan en nada más que David mató a Goliat y que David fue un ungido, pero dame la revelación de eso. ¿Por qué? Porque no hay una oración. Cuando hay oración, Dios te da una revelación. Toda historia acarrea una revelación. Por eso fue que Jesús le dijo a sus discípulos, velar y orar para que no caigan en tentación. Y ahora tú le estás explicando a la audiencia que si no hay una oración, no hay una revelación. Amén. Y me llama la atención de esa historia cuando Jesús le dijo, velad y orar, no simplemente orar. Porque hay gente que ora mucho pero no velan. Cuando la palabra velar es cuidar, está atento. Porque hay gente que baja al monte, suben al monte y cuando bajan del monte le fallan a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron atentos a la maquinación de Satanás. Hay gente que ora mucho pero no velan. Por eso que cuando tú estás orando, tú tienes que poner una guerra dentro de tu casa. Porque cuando tú oras, Satanás dice, espérate, él ora mucho, pero yo sé cómo lo voy a tumbar. ¿Tú me estás entendiendo? Satanás tiene una estrategia para tumbar el hombre de Dios. ¿Y por qué lo tumba? Porque no está velando. Alaba la gloria. Terrible. Sí, por eso es que siempre Satanás está al atento de los cristianos que están orando y buscando al Señor. Si no, pregúntale a Job.
dice que cuando los hijos de Dios se presentaron delante del trono de la gracia de Dios, dice que Satanás vino infiltrado. Y ahí fue que Dios le preguntó: ¿acaso tú no has visto y has considerado a mi siervo Job un hombre útil de la presencia de Dios? Satanás no va a chocar con cualquier persona. Satanás quiere chocar con esa gente que está en el propósito y en la chequina de Dios. Y tú estás hablando de esa misma situación. Yo quiero que tú le expliques con sinceridad a la gente por qué tú traes ese tema hoy. ¿Por qué traigo ese tema? Porque vemos mucha atadura dentro del pueblo y hay gente que quieren que le dé la mano con sinceridad. Hay gente que simplemente con una palabra de parte de Dios se levantan. Pero hoy en día lo que hay muchos matadores dentro del pueblo, profetas que vienen de otro pueblo a matar al otro. ¿Tú me estás entendiendo? Porque él está fortalecido, quiere herir al otro que está queriéndose levantar. Porque vemos mucha gente que están rebuscándose en el pecado y no quieren levantarse. Pero vemos mucha gente que está en el pecado pero quieren levantarse. ¿Tú me estás entendiendo? Y cuando tú le das una palabra de destrucción a una persona que quiere levantarse, va a terminar por matarlo. Por eso dice la palabra: restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote que tú mismo puedes ser tentado. También dice la Biblia en Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corría el pecado, más con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay una palabra profética que yo quiero que tú se la dé a la audiencia, la que tú comenzaste al principio. Atado pero con propósito, que no importa la atadura que ellos tengan, Dios va a romper esa atadura. Que quizá ellos se sienten mal, se sienten atados, pero ellos tienen un propósito por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Job quizá no conocía a Dios. ¿Y por qué fue perseguido por Satanás? No era porque tenía a Dios, sino por el llamado que Job tenía. Entonces hay gente que quizá están atados, pero están siendo perseguidos por el diablo, no porque tienen a Dios, sino por el propósito que ellos tienen con Dios, por el llamado que tienen con Dios. Porque yo siempre he dicho un tema: tú no eres perseguido. Hay dos tipos de guerra: una guerra por lo que tú eres, otra guerra por lo que vas a ser. Porque quizá los hombres te ven, o los hombres me ven, quizá me ven débil, pero Dios está viendo un futuro pastor, un futuro evangelista en el día de mañana. Quizá yo mismo me veo mal y la debilidad no acusa a nosotros, dice: si sigues haciendo eso te va a perder. Entonces cuando la debilidad no acusa nos sentimos mal. Nosotros pensamos que nunca vamos a romper con esa área. Nosotros pensamos que siempre vamos a estar practicando lo mismo y practicando lo mismo. Pero dijo el apóstol Pablo: pero gracias a Dios por Jesucristo, en el cual si nos encontramos atados, nosotros tenemos que pedir socorro y decirle: Señor, rompe esta cadena porque quiero adorarte con toda mi fuerza. En el cual nosotros en la oración podemos vencer. Ningún hombre puede negarse a sí mismo si no está orando. Si tú no estás orando, tú nunca vas a poder tener fuerza para decirle que no al pecado. Porque el pecado tú no vale decirle que no cuando tú tengas una fortaleza en el espíritu. Por eso que vemos mucha gente que quizás no tienen fuerza para decirle que no al pecado porque no están orando. Por eso que cuando tú estás haciendo o estás orando, tú vas a ser tentado igualito. Pero la oración te va a dar una resistencia para que tú le digas que no a lo que te dice que sí. Tú vas a tener una fortaleza para tú mismo derrumbar lo que te quiere derrumbar a ti. Porque el evangelio es guerra contra guerra. Si tú no atacas, te van a atacar. Si tú no persigues, te van a perseguir. Si te sientas en una silla, como quiera te van a atacar para que no te siga levantando o para que no te levantes. Así como tú decías ahorita, que Dios mira más allá. Yo me recuerdo en una ocasión que yo, cuando era impío, yo siempre encontraba, cuando yo iba caminando en la calle, una ancianita de una iglesia, no me recuerdo de cuál iglesia era, que ella siempre me decía: ven que yo voy a orar por ti. Y cuando yo me paraba, hermano, la mujer comenzaba a orar por mí y declarando palabras. Y lo que ella declaraba en ese entonces, hace 10 o 12 años atrás, eso es lo que yo estoy viviendo hoy. Gloria a Dios. Ella me decía: tú eres un profeta, tú eres un evangelista. Y eso es lo que yo estoy haciendo hoy. Lo que tú estás diciendo, que Dios mira más allá. Yo no sabía el propósito que Dios tenía conmigo hasta que lo estoy viendo hecho materia. El problema de la gente hoy en día es que están caminando y no saben lo que ellos tienen por dentro. Tú decías ahorita que la guerra que tenemos interna es la guerra que nosotros tenemos que sacar a flote. Yo quiero que tú le expliques a la audiencia y le des esa palabra de fortaleza, que hay solución en la mano de Cristo. Aunque tú estés en la basura, Cristo te va a restaurar de allí. Aunque tú estés pasando momentos difíciles, hay un Cristo de la gloria que está apostando a ti. El diablo no te va a poder matar. Yo quiero que tú ores por esas personas que están ahí, y con rompimiento, con gloria, con poder, yo sé que Dios va a hacer sanidades.
Gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria al que vive. Te presentamos todo el que está viendo este contenido, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Dios mío, el que se siente débil, que no tiene fuerza, Padre amado, Dios, levántalo, Dios mío, Padre amado. Los que se cayeron, los que estaban buscando tu reino, los que estaban buscando tu rostro, los que veían visiones, los que predicaban una sana doctrina, ahora, Dios mío, ellos no tienen fuerza, Padre amado. Yo te pido, Dios mío, Padre amado, que los siga fortaleciendo, Padre amado, Dios, y les siga dando esa fuerza para que digan que no al pecado. Mi alma alaba el que vive. Dios mío, yo te pido, Dios mío, que levante el caído. Yo te pido que restaure el que tiene cadena, que rompe esa cadena, Dios mío, que no nos deja ver la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios, Señor Jesús. Yo te pido, Dios, Señor Jesús, que levanten esa gente que anhela, Dios mío, tu presencia, Papá Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios.